La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta clase de electromagnetismo, clase número 2. Recuerdo que estamos viendo cómo electrizar cuerpos. Electrizar cuerpos es hacerlos ganar o perder electrones, que los electrones son los únicos que se mueven, y una de las dos formas es electrización por frotamiento. Veamos cómo es esa electrización. Bien, usted ahí vio que por medio de la flotación, contacto entre dos cuerpos, un cuerpo se electriza y puede atraer a otros cuerpos. Esa era la primera forma de electrizar cuerpos. La segunda es por inducción, no hay contacto entre los cuerpos. Veamos esto. Veámoslo nuevamente. Ojo, aquí están acercando una carga negativa a un metal. Entonces, ahí lo que hace es que esta carga negativa rechaza a los electrones porque los electrones son los que se mueven. Entonces, la carga negativa rechaza a los electrones. Entonces, los electrones se van para el otro lado. Fíjese que hay 3 electrones y aquí quedan 3 protones. Bueno. Ojo, ahora hay conexión a tierra. Si no hay conexión a tierra, entonces no queda cargado el cuerpo. Entonces debe haber conexión a tierra. Entonces los electrones que estaban acá viajan a tierra y el cuerpo se distribuye la carga y el cuerpo queda cargado positivamente. Entonces, lo primero es acercar el inductor. El inductor lo que hace es separar las cargas, una separación de cargas. Y después hay que hacer conexión a tierra. Y la conexión a tierra hace que los electrones viajen, en este caso, viajan de la esfera a la tierra, de la esfera a la tierra. Entonces, esa es la carga por inducción. Veámosla nuevamente. Lea y véala nuevamente.
Bien, y esa es la carga por inducción. También vimos que los cuerpos que se cargan entre sí se hacen fuerzas de atracción o repulsión según si la carga es positiva y negativa, si son iguales, se hacen fuerzas de repulsión. Si son diferentes las cargas, se hacen fuerzas de atracción. Recuerde que esta fuerza y esta fuerza es igual y viene dado por la fórmula de constante carga 1 por carga 2 sobre distancia al cuadrado. ¿Qué es la carga? La carga es la cantidad de electrones que pierde o gana un elemento y en lugar de decir electrones se dice mejor coulombio. Entonces la unidad de carga es el coulombio. Cada vez que le pregunten cuál es la unidad de carga, respuesta coulombio. Entonces, la fuerza eléctrica, para que haya fuerza eléctrica se necesitan dos cargas como mínimo. Pueden haber tres, cuatro, pero mínimo dos cargas. Bueno, en la clase pasada resolvimos problemas de... Estos problemas que usted está viendo los resolvimos en la clase pasada. Ahora vamos a resolver este ejercicio. Ejercicio 9. Entonces vamos a dar unas 4 minutos para hacer el análisis de ese ejercicio. Bien, vamos a mirar qué nos colabora con la respuesta.
Bueno, como siempre, vamos a mirar entonces aquí. Felipe Serrano, buenos días. Buenos días, profesor. Yo escogí la C, por- porque bueno, tenemos que la tensión de la cuerda, tenemos el peso de la bola uno y de la esfera uno y la fuerza eléctrica de la esfera 2. Si yo pensé eso, bueno, si la esfera 2 digamos, en vez de atraer, eh, o sea, hace que se vaya al lado contrario, pues digo yo, no estaría colgando como se ve en la imagen. Entonces debe ser que lo atrae. Por lo tanto, la fuerza eléctrica debe ser hacia abajo, igual que el peso. Y el peso yo creo que es más grande que la fuerza eléctrica, por eso escogí la C. Ok, vamos a mirar entonces. Bien, Felipe pues nos da una respuesta, nos dice que es la respuesta C, pero vamos a hacer nuestro análisis de esto. Dice, dos esferas 1 y 2 de masas m, cargas Q y 4Q. Es decir, los signos de las dos cargas son iguales. Los signos, los valores son diferentes. Pero recuerde que las fuerzas eléctricas entre cargas son iguales. No importa que esta sea una carga grande y no importa que sea una carga pequeña. Si tienen diferentes signos, se repelen. Entonces esta fuerza va para allá y esta fuerza va para allá. ¿Y cómo son estas dos fuerzas? Pues esas dos fuerzas son iguales. Eso lo vimos en la clase anterior. Entonces resulta que acá Q y 4Q tienen signos iguales. Por lo tanto, el criterio para saber dónde van las fuerzas es ese, que se repelen. Entonces, esto al repelerse, perdón, entonces esta carga no quiere irse para abajo, al contrario, quiere irse es al lado contrario de ello. Luego, Felipe, la fuerza eléctrica de esta va hacia arriba porque son de repulsión, son de igual signo. Entonces, eso me hace a mí anular la respuesta A y precisamente la respuesta C porque va hacia abajo esa fuerza eléctrica. Bueno, ahora, eh, cuando uno hace diagrama de fuerzas sobre esto, primero peso, sí. Segundo, normal no, porque está en el aire, fuerza de rozamiento no, tensión sí, va hacia arriba. Y ahora la quinta fuerza es fuerza eléctrica que va hacia arriba. Bueno, ese sería el diagrama de fuerza. La fuerza eléctrica va hacia arriba. Caso que me da la B y que me da la D. La D cumple con esos requisitos, pero el sistema está en equilibrio. Y acá me dicen, nota, los vectores están dibujados a escala. El sistema está en equilibrio. Es lógico saber que eso está colgando, por lo tanto está quieto. Entonces, si yo coloco dos fuerzas hacia arriba y esta hacia abajo, por ejemplo, esta tensión tiene el mismo tamaño que el peso, por lo tanto se anularía y la fuerza eléctrica quedaría hacia arriba y eso no es equilibrio. Equilibrio es que las fuerzas hacia arriba sean iguales a las de abajo. Entonces, esta tensión que va hacia arriba y esta fuerza eléctrica que va hacia arriba es contrarrestada con este peso grande que va hacia abajo. El tamaño me dice a mí que esto sí se puede anular. Estas tres fuerzas se pueden anular. En cambio, estas tres fuerzas, según el tamaño, no se pueden anular, por lo tanto no habría equilibrio. Luego la respuesta aquí sería la respuesta B. Esta es en este caso. Bien, la siguiente pregunta tiene que ver con este enunciado. Recuerde aquí 4Q, Q y 4Q. Entonces, por favor, mire a ver cuál sería
la respuesta a esta pregunta. Vamos a darle 4 minutos. Bueno, vamos a ver quién tiene aquí la solución. Entonces, levanta la mano. Bueno, nadie levantó la mano. Hay estudiantes que no tienen la clase ahí en pantalla. Solución del ejercicio. La máxima distancia de para la cual la tensión del hilo vale 0. Bien, el ejercicio me está hablando de una tensión y la tensión es una fuerza. Y si me habla de fuerza, debo utilizar segunda ley de Newton.
Para hacer segunda ley de Newton, debo hallar diagrama de fuerzas. Entonces, tengo que hacer diagrama de fuerzas de la esfera. El diagrama de fuerzas de la esfera ya estaba hecho. Es la fuerza eléctrica que va hacia arriba por repulsión, la tensión que va hacia arriba y el peso que va hacia abajo, o sea, mg. Como esto está en equilibrio, aquí me dice la tensión del hilo vale 0. Eso significa que la tensión no la voy a considerar porque vale 0. O sea, el hilo no existe. ¿Será que el hilo no existe y eso permanece todavía arriba? Sí, claro. ¿Por qué? Porque aquí físicamente veo una fuerza hacia arriba y una fuerza hacia abajo. Y la fuerza hacia arriba y la fuerza hacia abajo, para que esto esté en reposo, según Newton, deben ser iguales. Entonces la fuerza eléctrica tiene que ser igual al peso, es igual a mg. Bueno, pero no me están preguntando por la fuerza eléctrica, sino me están preguntando por esta distancia. ¿A qué es igual esa distancia? Esa distancia es la separación entre las dos cargas. Entonces, reemplazo la fórmula de fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica es igual a una constante K por la carga 1. La carga 1 es Q, multiplicado por la carga 2. La carga 2 es 4Q sobre una distancia al cuadrado. Entonces, sobre distancia al cuadrado, eso es el reemplazo de la fuerza eléctrica. ¿Qué es igual a eso? A masa por gravedad. Pero aquí me preguntan por D, yo debo despejar D. Entonces hay un intercambio, el mg se va para abajo y la D se va acá. Pero de paso Q, y por Q me daría la Q al cuadrado. Entonces eso sería 4, este 4, está acá. Y Q por Q daría entonces al cuadrado. Mg pasaría abajo y D al cuadrado estaría aquí arriba, D cuadrado. Por supuesto que D cuadrado, para hacer Y hay que sacar la raíz de ambos lados. Entonces la raíz, esto sería D. D es igual a la raíz de 4 por K por Q al cuadrado sobre mg. No está por ningún lado el 4 dentro de la raíz, pero todos sabemos que la raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces queda 2 que sale y K Q al cuadrado sobre mg es igual a D. Entonces, como usted puede observar, la respuesta es C. Bien, cada vez que le hablen de fuerzas es Newton. Y Newton es hacer diagrama de fuerzas. Y esto está en equilibrio, significa que las que están arriba es igual a las que están abajo. No se ha inventado ninguna fuerza, está el peso. Normal ni fuerza de rozamiento se consideran acá porque está en el aire. Tenemos dos cargas, por lo tanto hay que colocar la fuerza eléctrica. Tenemos una tensión hacia arriba, pero el problema fue claro en quitarla. Si una tensión vale 0 es lo mismo que no tener. ¿Cuál es la distancia para la cual la tensión del hilo vale 0? Entonces quedamos que dos fuerzas, una hacia arriba y otra hacia abajo, son iguales. Fuerza eléctrica. Aquí se reemplazó la fuerza eléctrica por su fórmula y se despejó lo que me pedían, la distancia. Entonces la distancia se llegó a eso. Bien, aquí hemos terminado el concepto de fuerza eléctrica. Llevamos
el concepto de carga y el concepto de fuerza. Bueno, bueno, antes me falta esta pregunta, no hay dos preguntas de fuerzas. Entonces, por favor, análisis de la pregunta 12, 4 minutos. Bien, vamos a mirar a ver quién colabora con esta respuesta. Bueno, o no tiene el micrófono, o no sé qué pasa, poca participación, así se equivoque, no importa, participen. Lea la pregunta
y vamos a mirar el libreto. Dice, la figura muestra dos partículas cargadas 1 y 2, en donde la partícula 1 está fija. Esta es la partícula 1 de la partícula 2, donde esta está fija. La carga de la partícula 1 es positiva y la carga de la partícula 2 es negativa. Por lo tanto, hay una fuerza de atracción. La 1 quiere irse para donde está la 2. Y la 2 quiere irse para donde está la 1. Aquí me dice Laura quiere participar. No me levantó la mano. Laura, si quiere le dejo la oportunidad. Listo. Laura, buenos días. Hola, profe, buenos días. Cuénteme a ver. Usted dijo quiere participar, pues hágale pues. Bueno, como usted dice, hay una fuerza de atracción que se hacen entre las dos esferas. Entonces, la fuerza eléctrica que le hace 1 a 2 es hacia la izquierda. Y yo despejé la fórmula de la fuerza eléctrica y me da que la fuerza eléctrica que hay en el sistema es eh, K por Q a la 2 sobre D a la 2. Entonces, si ponemos una fuerza positiva hacia la derecha, una fuerza eléctrica positiva la misma fuerza eléctrica que hay en ese momento, la esfera 2 se va a... Entonces yo digo que la respuesta es la B. Excelente, Laura, muy bien. Muchas gracias. Bien, mire que los análisis son buenos. Bueno, voy a hacer un vaticinio desde hoy, ¿sí? Y lo voy a hacer porque se va a dar. Laura Alejandra Díaz va a sacar 100 en física en el examen de este año. O sea, conozco los análisis que hace y cuando yo pongo y digo que un alumno me va a sacar 100 en física es porque va a ser así. Entonces, esta niña se ha preparado duro, fuerte y está haciendo análisis muy grandes. Entonces, una de las que va a sacar 100 en física este año es Laura Alejandra Díaz y lo digo hoy 21 de enero a las 10:33 minutos. Bueno, seguimos. Entonces, vean, repasemos. Carga positiva y negativa, fuerza de atracción. Esa quiere irse para allá y la 2 quiere irse para allá. La 2 se quiere ir para allá. Pero resulta que la 1 no se va porque está quieta. Calculemos la fuerza. El signo no se incluye en la fórmula. ¿El signo para qué sirve? El signo indica para saber si está a la derecha o si está a la izquierda. No para nada más. ¿Sí? Sino saber para eso. Entonces, bueno, entonces vamos a mirar el cálculo de esa fuerza. Fuerza es igual a K por carga 1 que es Q por la carga otra que es Q. Eso me daría Q cuadrado sobre la distancia que lo separa. Eso de distancia al cuadrado. Luego la fuerza eléctrica tiene este valor. Para la 2, esa fuerza va a la izquierda. La de la izquierda se va a mover porque es que quedó una sola fuerza horizontal. ¿Sí? Entonces quedó una fuerza. Entonces esa fuerza se va a mover. Para dejar la carga 2 quieta, entonces le tengo que poner una fuerza a la derecha. Entonces para mantener a 2 en reposo se debe hacer una fuerza en la dirección positiva del eje X. O sea, con este valor dejamos a la fuerza neutra, la dejamos en reposo. Si le aplicamos una fuerza a la derecha significa la dirección positiva del eje X. Bueno, entonces no hay duda que la respuesta ahí es B. Bueno, entonces sigamos en el análisis. Todo el mundo espero que pueda participar, así se equivoque,
pero es la forma en que va a aprender a hacer análisis y a llegarle a ese 100. Vamos a ver a esta, una parecida a esa. No es la misma pregunta, pero se parece en algo. Bueno, vamos a mirar entonces quién levanta la mano y me contesta esta pregunta. Bueno, David. Vámonos con David. Hola, David. Hola, buenos días, profesor. Sigue, David. Buenos días. Buenos días. Profesor, pues, yo no estoy en ese tema, pero yo creo que la respuesta es la A. ¿Por qué? Según la fórmula que anteriormente nos dio Laura, yo creería que la fuerza y la distancia son inversamente correlacionales. O sea, lo que quiere decir que a mayor distancia hay menor fuerza. Entonces va a llegar y como con el tiempo la distancia se va a volver, la distancia con el tiempo la distancia va a volver tan larga que la fuerza neta sobre 2 va a ser cero. Entonces yo creo que es la A. Bueno, puede ser. Muy bien. La respuesta es esa, David. Esa es la respuesta. La respuesta es A. Por lo siguiente. Bueno, en parte tiene toda la razón. Dice, sobre la partícula 2 ejerce una fuerza F paralela al eje X. Sí, sobre esta partícula están ejerciendo una fuerza paralela al eje X, tal que la distancia entre 1 y 2 aumente linealmente con el tiempo. Ojo con este. ¿Qué es lo que va a aumentar linealmente con el tiempo? Aumenta linealmente con el tiempo. Pues la distancia. Nosotros vimos los movimientos. Una fórmula del movimiento uniforme X es igual a velocidad por tiempo. Esta es la del movimiento uniforme. Y la otra fórmula, distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración tiempo al cuadrado.
aquí la distancia está aumentando con el tiempo, pero no de una forma lineal, sino de una forma cuadrática. En cambio, aquí la distancia está aumentando con el tiempo de una manera lineal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el exponente es 1. Y además la gráfica de esto es una línea recta. Ya vimos que la gráfica de un movimiento uniforme X contra T era una línea recta, por lo tanto es lineal. En cambio acá la distancia con el tiempo era una curva dependiendo de U. Entonces, ¿qué significa? Que el movimiento de la partícula debe ser uniforme. Y cuando el movimiento es uniforme, la fuerza neta sobre la partícula debe ser cero. Recuerde que cuando una fuerza neta me da cero, significa dos cosas: que está en equilibrio o que se mueve con movimiento uniforme. En este caso, si la fuerza neta es cero, se va a mover con movimiento uniforme, y al moverse con movimiento uniforme, la distancia aumenta linealmente con el tiempo, como lo dice la fórmula. Por lo tanto, la respuesta es A. ¿Sí? Desde ese punto de vista. También acertado el punto de vista de David. Bueno, hemos terminado ahora sí el concepto de fuerza. Para que haya fuerza se necesitan dos cargas. Ahora vamos allá. Ojo con el concepto que vamos a ver. Se llama campo eléctrico. Campo eléctrico. Bueno, muchas veces la palabra campo la vamos a relacionar con un espacio, ¿sí? Pues cuando dice el campo se refiere al espacio, a un espacio grande que hay por ahí. Para entender el campo eléctrico, vamos a asemejarlo con un imán. Entonces, aquí usted tiene un imán, una barrita de imán. Un imán, una barrita, de cualquier forma, pero es un imán. Y muchas veces aquí usted tiene una moneda y la moneda está quieta, pero usted acercó al imán de tal manera que la moneda se fue para allá y se pegó al imán. ¿Eso qué significa? Que la moneda estaba en reposo. Y si la moneda se movió, significa que apareció una fuerza. Para que las cosas se mueven, debe haber una fuerza resultante. De lo contrario, no se mueve. Entonces, la moneda nadie la tocó, nadie la empujó, sino usted se dio cuenta que se pegó al imán. Es decir, que aquí apareció una fuerza, y esa fuerza, pues vaya a llamarla fuerza magnética, que es la que produce el imán. Entonces, ¿qué significa? Que cuando yo tengo un imán, alrededor del imán existe una fuerza invisible. Si, aquí, en este punto, en este punto, en este punto, en este punto. De tal manera que cualquier cosa que usted ponga ahí va a ser atraída ¿por quién? Por el imán. Es decir, alrededor del imán hay algo que se llama un campo magnético. Y todo lo que entra en el campo magnético va a ser atraído por medio de una fuerza invisible que se llama la fuerza magnética. Si la moneda está aquí, no va a ser atraída porque la moneda está fuera del alcance del campo del imán. Entonces hay un sitio donde no le va a pasar nada. Ese es el criterio de campo magnético, y es lo mismo
con el campo eléctrico. Campo eléctrico. Para el campo eléctrico, toda carga o todo cuerpo cargado produce a su alrededor un campo eléctrico. Un ejemplo de la existencia del campo eléctrico es cuando usted está frente al televisor y lo apaga y coloca su mano en la pantalla y los vellos son atraídos hacia la pantalla. Eso es debido a una existencia de un campo eléctrico ahí. ¿Por qué? Porque es que los campos eléctricos los producen las cargas eléctricas. Solamente se necesita una carga para producir campo eléctrico. En cambio, para producir fuerza eléctrica, mínimo se necesitan dos cargas. Es la diferencia entre campo eléctrico y fuerza eléctrica. Bueno, entonces aquí dice el campo eléctrico asociado a una carga, pero también mínimo una carga. Pero también puede haber un conjunto de cargas. Si hay dos cargas, entonces hay dos campos eléctricos. Si hay tres campos eléctricos. Región del espacio en donde se dejan sentir sus efectos. Y aparece una fuerza eléctrica. Entonces, si yo coloco una carga, alrededor de esa carga va a existir un campo eléctrico y ese campo eléctrico va a producir una fuerza eléctrica. Entonces todo lo que entre al campo va a ser expulsado o va a ser atraído. Ojo con eso. ¿De qué depende que sea expulsado o atraído? Pues vamos a mirar del signo de la carga. Bueno, aquí tenemos una carga positiva en la primera gráfica. En la primera gráfica tenemos una carga positiva. Alrededor de la carga positiva va a existir un campo eléctrico que lo vamos a llamar con la letra E. Campo eléctrico con la letra E. Entonces, toda carga que entre a ese campo eléctrico será expulsada. Conclusión. Un campo eléctrico debido a una carga positiva es de expulsión. Mire acá. Estas líneas indican que los campos eléctricos salen de las cargas positivas. Estas líneas que yo estoy dibujando o que estoy reteniendo es líneas de campo. Y usted debe grabarse lo siguiente. Las cargas positivas se expulsan y las líneas de campo siempre salen de cargas positivas. Eso es clave. Entonces grabémoslo. Las cargas positivas hacen campos eléctricos de repulsión y las líneas de campo eléctrico siempre salen de las cargas positivas. Siempre salen, tal como lo observa en la gráfica. Bueno, entonces ya sabemos cuándo un campo eléctrico es de repulsión, cuando es una carga positiva. Si acá yo coloco un objeto, va a ser expulsado. Esta línea es la línea más corta. Luego este objeto va a ser expulsado o aquí va a haber un campo eléctrico E. ¿Debido a quién? A la carga. Si ya la coloco acá, un objeto, el campo eléctrico va a ser este, pero hacia afuera. Como usted ve, estoy dibujando el campo eléctrico con flechas. ¿Eso qué indica? Que el campo eléctrico es un vector. Campo eléctrico, vector. Bueno,
aquí tenemos la siguiente gráfica, una carga negativa. Alrededor de ella va a haber un campo. Pero en este caso, como es una carga negativa, todo lo que entre ahí será atraído hacia la carga negativa. Si este es el objeto, el campo eléctrico apunta hacia donde está la carga. En este punto, el campo eléctrico apunta hacia donde está la carga. Y aquí usted puede ver las líneas de campo. Las líneas de campo eléctrico entran a la carga negativa. Ahora aquí entran. En la positiva, las líneas de campo eléctrico salen de la carga positiva y entran a la carga negativa. Esto de líneas son dibujos que el hombre hace y piensa de acuerdo a cómo el campo eléctrico actúa. Entonces ese dibujo es generalmente una idea de lo que el hombre piensa de cómo actúan los campos eléctricos ahí. Bueno, entonces grabado esta información es clave para grabar ahí. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí está la fórmula de campo eléctrico. El campo eléctrico o intensidad de campo eléctrico es con la letra E y es un vector. Entonces, el campo eléctrico es la fuerza eléctrica sobre la carga. Ojo con esto. El campo eléctrico es fuerza eléctrica dividido en la carga. Que la carga, pues, según el signo que tenga. Pero usted aquí lo deja sin el signo. Cuando lo vaya a utilizar, lo deja sin el signo. ¿El signo para qué sirve? Únicamente para saber para dónde va el campo eléctrico. Unidades del campo eléctrico. Fuerza se da en newtons. Sobrecarga, la carga se da en colombios. Newton sobre colombio. Luego el campo eléctrico es newton sobre colombio. De aquí también podemos despejar fuerza. Fuerza es igual a E al campo eléctrico por la carga. Entonces se puede utilizar esta fórmula o la podemos utilizar, al fin y al cabo es la misma pero despejada. Bien, y esta es la fórmula del campo eléctrico cuando ustedes le digan una carga puntual. Entonces, para una carga puntual, la fórmula del campo eléctrico es K por Q sobre R cuadrado, siendo R la distancia que hay entre la carga y el punto. Esta fórmula generalmente o la dan o poco se trabaja con ella. Por ahora vamos a grabar esta fórmula. Vamos a tenerla en cuenta del campo eléctrico. Si hay varias cargas, pues el campo eléctrico total sería el campo eléctrico de la carga 1 más el campo eléctrico de la carga 2 más el campo eléctrico de la carga 3. Ejemplo. Voy a poner aquí una carga Q1 positiva y aquí una carga Q2 positiva. Entonces, aquí no hay carga. Voy a llamar a este punto A. Entonces, en el punto A hay dos campos eléctricos. Debido a la carga 1, esta es la carga 1, entonces el punto A quiere irse para allá. Este es el campo eléctrico debido a la carga 1 de repulsión. Aquí está la carga 2. Debido a la carga 2 es de repulsión porque es positiva. Entonces, este sería el campo eléctrico debido a la carga 2.
Entonces sobre el punto A, ¿cuántos campos eléctricos hay? 2 porque hay 2 cargas. Si hubiera 3 cargas, pues 3 campos eléctricos. Miremos otro ejemplo acá. Miremos este ejemplo. Ahí tenemos un cuadrado. Sobre el cuadrado hay 3 cargas eléctricas iguales y positivas. Entonces, aquí vemos que hay 3 cargas en el punto A, en el punto B y en el punto C. 3 cargas eléctricas iguales y además positivas. La pregunta es, ¿los vectores de campo eléctrico en el cuarto vértice cómo son? Entonces usted ve, debido a esta carga, entonces esta es la línea y esto sería de repulsión, ya que esta es positiva. Entonces este sería el campo eléctrico debido a la carga A. Pero en B hay otra carga. Como es positiva, esto sería de repulsión e iría hacia allá. Y este campo es debido a la carga B. Y en C hay otro campo eléctrico, hay una carga eléctrica positiva. Entonces, esta sería el campo eléctrico de repulsión debido a la carga C. Como usted puede ver, como hay 3 cargas, 1, 2, 3, debe aparecer 3 campos eléctricos diferentes y según la dirección que tengan las líneas que unen. Esta sería la distancia entre A y el punto. La diagonal sería la distancia entre B y el punto. Y esta sería la distancia entre el C y el punto. Si las cargas fueran negativas, entonces las fuerzas serían, si las cargas fueran negativas, entonces las fuerzas todas serían de atracción, todas serían para allá, para la izquierda, y esta iría para arriba. Esta iría hacia allá y hacia arriba. Si las cargas fueran todas negativas, si esta fuera negativa, negativa y negativa, pues los campos eléctricos irían hacia allá. Bueno, entonces vamos a mirar acá líneas de campos eléctricos. Entonces, cuando una de las preguntas muy utilizadas es precisamente dibujar líneas de campo eléctrico, o no necesariamente dibujar, sino identificar líneas de campo eléctrico. Entonces aquí están las normas para dibujar esas líneas. Dice, el campo eléctrico se representa gráficamente mediante las llamadas líneas de campo o líneas de fuerza, las cuales tienen la misma dirección que el vector campo de cada punto. Recuerde que el campo y la fuerza son vectores y tienen dirección y sentido. Bueno, aquí dice propiedades. Son abiertas, salen siempre de la carga positiva o del infinito, o terminan en el infinito a las cargas negativas. O sea, ojo, salen siempre de las cargas positivas y terminan en las cargas negativas o se van para el infinito. Bueno, entonces vamos a mirar el número de líneas que salgan de una carga positiva o entren en una carga negativa debe ser proporcional a dicha carga. Bueno, si la carga es 4Q, pues salen unas líneas. Si la carga es 8Q, pues salen más líneas. Eso es lo que dice ahí. Y lo siguiente, las líneas de campo no pueden cortarse. Ojo, esto hay que tenerlo en cuenta. Una línea de campo no se puede cortar. Por ejemplo, si yo hago esto, una línea, una línea, una línea, una línea, una línea, ahí no se cortan. Pero si yo hago esto, ahí las estoy cortando. Por lo tanto, eso no es una de las estrategias. Entonces,
Vamos a mirar aquí, por ejemplo, la carga positiva. Solamente en esta hay una carga positiva. Entonces, las líneas de campo ven que salen de la carga y las flechas salen e, e indican que salen. ¿Para dónde llegan? Pues llegan al infinito. ¿Por qué? Porque solamente hay una carga positiva. Aquí tenemos las líneas de fuerza en las cargas, las líneas de campo en la negativa. Las líneas llegan hacia la carga negativa. ¿De dónde proceden? Del infinito. Bueno, ahora tenemos acá dos cargas, una positiva y la otra positiva. Mire que salen, siempre salen, pero llegan a las cargas negativas. Pero como aquí no hay carga negativa, entonces esas líneas se van ¿para dónde? Para el infinito. Entonces este sería, salen porque son positivas y se van para el infinito. ¿Por qué se van para el infinito? Porque no hay carga negativa. En cambio, miren esta, carga positiva y carga negativa. Cuando las cargas son iguales a esto, a esta configuración que yo tengo acá, se le llama dipolo. Entonces, cuando usted escuche la palabra dipolo, ya sabe qué es. Dos cargas iguales, pero una positiva y la otra negativa. Entonces, mire las líneas de campo. Esta sale de acá y llega a la negativa. Sale de la positiva y llega a la negativa. Sale de la positiva y llega a la negativa. Y así sucesivamente. Esta sale, pero no se puede hacer esto. ¿Por qué? Porque corta a las líneas y eso no está permitido. Entonces, por ejemplo, esta sale y se va para acá. Ojo, ahí, no corta. Y aquí, como usted ve, las líneas llegan a la negativa. Siempre llegan a la negativa. Bueno, entonces eso se llama líneas de campo. La clave para identificar las líneas es esa, que salen de la positiva y llegan a la negativa. Y que no se cortan. Veamos la siguiente. Aquí tenemos otra vez el mismo dibujo anterior, campo creado por cargas iguales positivas. Entonces salen de la positiva, pero como no hay carga negativa, entonces se van para el infinito. Bueno, y aquí tenemos un campo creado por una positiva y una negativa, igual que el ejercicio anterior. Bien. Campo eléctrico en placas paralelas. Bueno, aquí dice placas y usted la ve ahí, placas paralelas. O sea, esta está horizontal y esta está horizontal. Pero una placa positiva y la otra negativa. Entre placas paralelas se producen campos eléctricos uniformes. Aquí están las líneas de campo. ¿Y de dónde están saliendo? Están saliendo de la positiva. ¿Y a dónde están llegando? A la negativa. Las placas paralelas se representan por líneas como estas. O generalmente se representa una línea horizontal donde aquí le ponen más, y aquí le ponen menos. Entonces en este caso el campo eléctrico sería este. Estas serían las líneas de campo eléctrico. Todas las flechas iguales. Y saliendo de la positiva a la negativa. Si fuera lo contrario, aquí la positiva y aquí la negativa, entonces las líneas se irían esta, y esas serían las líneas de campo eléctrico.
Si fueran verticales las placas, donde aquí la positiva y aquí la placa negativa, entonces las líneas serían estas. Salen de la positiva y llegan a la negativa. Esas líneas serían las líneas de campo eléctrico. Depende de cómo esté la placa, horizontal, vertical, no interesa. Usted ya sabe hacia dónde debe dibujar las líneas de campo. ¿Para qué sirven estas placas paralelas? Para acelerar partículas. Aquí puede entrar una partícula y la acelera dependiendo de cuál partícula entra. La acelera dependiendo de qué partícula entra. Un neutrón, un positrón, un protón, un electrón, etcétera. Lo que entre ahí. Bien, esa es la teoría de campo eléctrico. Aquí está una primera pregunta. Vamos a darle 3 minutos para esa pregunta. Bien, levante la mano al que tenga la respuesta. Paula Naira. Paula. La profe. Bueno, profe, yo pienso que, yo opinaría que es la C, Bueno, ¿por qué? porque por ejemplo en el cubo de acá está positivo, entonces pues se expulsan. Para arriba, Y ¿cierto? pues en el, ajá, sí, y pues en el menos Q, que sería negativo, pues como que se trae. Se atraen.
quiere irse para allá. Muy bien, esa es la Sí. respuesta. Ok. Entonces, debido a la carga positiva la llaman E1, entonces este es el campo debido a la carga positiva y este es el campo debido a la carga negativa. Por lo tanto, la respuesta, no hay duda, es la respuesta C. Muy bien, Pablo. Siguiente pregunta. Vea que estas preguntas, manteniendo la teoría, no importa que me pregunten, vamos a saber qué es. Bueno, acá eh, ya miramos que era un dipolo, entonces pueden contestar a la pregunta. Bien, aquí por chat me mandaron las respuestas. No le vamos a gastar más tiempo a esta pregunta. Al fin y al cabo ya había dicho que un dipolo es esto. Dipolo es eh, una carga positiva y una carga negativa. Entonces, la respuesta sí, no hay duda, es la respuesta A. Un dipolo es una carga positiva y una carga negativa. Aquí debe estar la positiva y aquí debe estar la negativa. Entonces, vamos a mirar la otra pregunta. Bueno, ahí nos dan una placa plana. Lean el enunciado, van a tener para esta 4 minutos.
Bien, por favor, pongan atención. Yo la voy a resolver, pero pongan atención al análisis que vamos a hacer de la pregunta. O sea, aquí recopila muchas cosas de las vistas. Entonces, hablan de el francés o inglés Robert Millikan, que calculó la carga eléctrica de quién? De los electrones. ¿Sí? Con la ayuda del montaje experimental que se esquematiza en la figura. Bueno, él utilizó unas placas paralelas, o sea, ese es el esquema de las placas paralelas. Aquí está la zona positiva y aquí está la zona negativa. Bueno, el experimento consiste en un atomizador que rocía gotas muy pequeñas de aceite sobre el gas atrapado entre las placas metálicas. Ojo, las gotas caen libremente, caída libre. Cuando una gota entra acá, o sea, pero cuando se activa un campo eléctrico, ¿eso qué significa? Que antes de activar el campo eléctrico, o sea que esto no está todavía activado, ¿cómo caen las gotas? En caída libre. Entonces una gota aquí se va en caída libre. ¿Cuál es el diagrama de fuerzas cuando una gota cae o un cuerpo cae en caída libre? Pues la única fuerza que hay sobre un cuerpo cayendo en caída libre es el peso. Bueno, entonces, si esto no activan todavía nada la parte eléctrica está sin activar, digamos, no está enchufado, hablemoslo así, pues todas las partículas van a caer libremente debido al peso, todas al peso. Bueno, pero ¿qué sucede cuando activan un campo eléctrico adecuado a las placas? Se logra que queden suspendidas, es decir, la palabra suspendida en el aire. Luego esta gota que venía bajando va a quedar ahí, pero si queda ahí es porque debe aparecer una fuerza. Entonces aquí tengo el peso que la empuja hacia abajo, pero si la gota va a quedar suspendida, se necesita una fuerza que la empuje hacia dónde? Pues hacia arriba. Esa fuerza será una fuerza normal, no. Una fuerza de rozamiento, tampoco. Una tensión, tampoco. Un resorte, tampoco. ¿Cuál fuerza entonces queda? Pues aquí estamos en placas paralelas, y en placas paralelas positivas y negativas, pues ahí hay una fuerza eléctrica. Luego debe aparecer una fuerza eléctrica ¿hacia dónde? Hacia arriba. Fuerza eléctrica hacia arriba, obligatoriamente. Entonces ahí debe haber una fuerza eléctrica igual al peso para que queden suspendidas. Pero ¿quién produce esa fuerza eléctrica? Pues esa fuerza eléctrica la produce el campo eléctrico. Vimos que el campo eléctrico era igual a F, a fuerza eléctrica, sobre la carga. En este caso es la carga de ¿quién? Del electrón, la carga del electrón. Entonces, fuerza eléctrica es igual a fuerza eléctrica es igual a E por Q. A E por Q. Luego esta la puedo reemplazar a E por Q es igual en este caso al peso. Entonces, ¿qué sucede si se aumenta la intensidad del campo eléctrico entre las placas? Si yo aumento E, obligatoriamente aumenta la fuerza.
La carga no va a aumentar porque la carga del electrón no se aumenta ni se disminuye, siempre es constante. Entonces, si yo aumento E, aumenta F y aumenta la fuerza eléctrica, y si aumenta la fuerza eléctrica, el peso no va a pasarle nada. Entonces la fuerza eléctrica que va hacia arriba va a aumentar. Y si va a aumentar, pues se va a llevar el electrón para dónde? Se lo va a llevar para arriba. Entonces, ahí vemos que la respuesta es A. ¿Qué vamos a conseguir? Que los electrones suban, porque la fuerza electrostática será mayor que la gravitacional. O sea, que el peso. La fuerza electrostática será mayor que el peso. Entonces hacemos un repaso rápidamente. Cuando algo cae en caída libre, va por acción del peso. Si algo queda flotando es porque esto quedó una fuerza hacia arriba. La única fuerza eléctrica que hay hacia arriba, la única fuerza que va hacia arriba es la eléctrica. Si eso está en equilibrio, la fuerza eléctrica es igual al peso. Pero ¿qué pasa si aumenta en el campo eléctrico? Si aumenta en el campo eléctrico, recuerde que la fórmula de campo eléctrico es F sobre Q. Q es una constante, relación directa entre fuerza y campo. Si el campo aumenta, la fuerza aumenta. Si la fuerza eléctrica aumenta, pues ya no se va a cumplir esto. Luego la fuerza eléctrica va a ser mayor que el peso. Y si la fuerza que va hacia arriba va a ser mayor que el peso, pues el electrón sube. ¿Por qué? Porque va a vencer a la gravitación. Entonces ese sería en resumen de la pregunta. Entonces vea que el análisis recoge mucha información vista en clases anteriores. Bueno, siguiente. Bueno, creo que ya la respondí o vamos a mirar qué pasa ahí. 3 minutos para eso.
Bien, vamos a ver quién levanta la mano ahí. La levantaron David, Felipe, Paula. Bueno, Paula Daniela Salamanca. Daniela Salamanca, vamos a darle la oportunidad. Buenos días, Libardo. Buenos días, Paula. Bueno, yo digo que la respuesta es la A, porque es la única que envuelve todo lo que hay dentro de la fórmula que nos está dando la pregunta, porque nos dice que la magnitud de la fuerza eléctrica, eso equivale a la carga por el campo eléctrico, es igual a la del peso y el peso es masa por gravedad, y en las demás respuestas solamente me hablan o de la masa o de la carga o de la gravedad. Muy bien, excelente. Gracias, Paula. Bueno, fíjese que la palabra que me utilizó envuelve todo. O sea, esta igualdad, primero ya hicimos el diagrama de fuerza. El diagrama de fuerzas era peso, o sea, mg, y fuerza eléctrica, fuerza. Pero la fuerza era igual al campo por la carga. Entonces, EQ igual a mg. Pero todo el conjunto, lo que es igual no es G igual a Q, ni M igual a E, es todo el conjunto. Todo el conjunto es lo que es igual. Este conjunto que representa el peso, este conjunto que representa la fuerza eléctrica. Por lo tanto, la respuesta ahí es A. Bueno, muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Bien, vamos a mirar quién nos colabora con esta respuesta. Bueno, nadie nos colabora acá. Creo que. Entonces dice,
Las gotas se cargan eléctricamente cuando pasan a través del atomizador. O sea, este es el atomizador y las gotas cuando pasan por el atomizador se cargan. El mecanismo será el cual se cargan las gotas en este proceso es similar al proceso de carga. Es lo mismo que aquí está el atomizador y las gotas se muevan así. ¿Qué están haciendo acá? Están haciendo un contacto por y además frotación. Están haciendo ese contacto y esa frotación. Por lo tanto, es lo mismo que una regla plástica cuando se frota con un pedazo de tela. ¿Sí? El movimiento de las partículas lo hace el atomizador. Entonces se frota con el recipiente y salen cargadas. Esa sería entonces la respuesta C. Vamos entonces a la siguiente pregunta. Bien, aquí ya recoge una pregunta, ya recoge todo lo visto. En las preguntas que vamos a hacer, ojo, esta es la pregunta 6, pero la pregunta 6, 7, 8 y 9, vamos a hacer 4 preguntas. Las 4 preguntas recogen toda la información hasta el momento. Entonces, grábese bien la información, aunque yo a veces coloco en la otra pregunta la información que necesite. Entonces, empecemos. 3 minutos para la pregunta 6. Bien, levante la mano el que tenga la respuesta. Bueno, vamos a darle la oportunidad de la que levantó a Mitzi Peña. Mitzi. Mitzi. Aló. Mitzi. Tal vez el micrófono ya lo tiene a ver. No funciona el micrófono. Entonces, otra vez, Laura. Vamos entonces a Laura Alejandra Díaz, que me levantó con Mitzi. Laura. Laura. Profe, yo di la respuesta. ¿Me La- escucha? ya, ¿la respuesta cuál?
profe. Sí, la escucho. La B. La B. Por. Profe, la B. Porque vemos que los signos de las cargas que tienen cada esfera, cada balín, son positivas. Las positivas se repelan y las fuerzas eléctricas, o sea, las flechas tienen que ser iguales porque siempre van a ser la misma fuerza. Bueno, muy Entonces la bien. respuesta es la B. Exactamente, muy bien. Entonces, aquí me dicen que la carga 1 es 2 y aquí es 4, 4. O sea, la carga 2 es mayor que la 1, tiene mayor carga, pero son positivas o de igual signo. Por lo tanto, son de repulsión y son iguales como se ha dicho. Que no importa que esta esté más cargada que esta, se hacen la misma fuerza de repulsión. Luego la respuesta sería la B, que tiene las dos flechas iguales y de repulsión. Bueno, muy bien, vamos a la siguiente que tiene que ver con este enunciado. 3 minutos también. Bueno, vamos a mirar. Bajamos la mano todos y ¿quién tendrá la respuesta? Nadie. Bueno, nadie. El ejercicio es el siguiente. La carga 2 la conectaron a tierra. Y todo lo que se conecte a tierra se descarga. Luego la carga 2 quedó descargada. Entonces, ¿quién queda cargada? Únicamente quiero
únicamente queda cargada la 1. Pero me están preguntando ahora por el campo eléctrico total en el punto P. El campo eléctrico solamente es debido a una carga, no más. Si existe una carga, pues hay campo eléctrico. Por lo tanto, en el punto P sí hay campo eléctrico, que es producido ¿por quién? Por la carga 1. Y creo que son positivos, luego el campo eléctrico iría hacia en este sentido. Entonces en uno hay una carga, un campo eléctrico que va en ese sentido, en rechazo. Entonces dice la respuesta A, nulo, ¿no? El campo eléctrico no es nulo, y la C tampoco. Igual al campo producido por el balín 2, el balín 2 no produce campo porque quedó descargado, y si está descargado no va a producir campo. Por lo tanto, la respuesta es B, igual al campo producido por el balín 1, porque solo este balín tiene una distribución de cargas que genera campo. Entonces aquí me estaban evaluando la concepto de campo. Bueno, ahora viene la pregunta 8 que tiene que ver con el mismo. Entonces, la pregunta 8 procede de la 7. Hay que tener en cuenta lo que se hizo en la 7 para contestar la 8. Bueno, vamos a mirar la respuesta. Mitzi. Mitzi Peña, ahora sí. Sí, hable más durito, Mitzi. Ya, más duro. Bueno, sí, ya. Profe, pues yo creo que es la B porque, pues como usted dijo que cuando se conecta a tierra se descarga totalmente, entonces en el punto 2 ya como que no habría ninguna fuerza. Ok, vamos a mirar. Gracias, Mitzi. Muy amable. Kelly Cárdenas me había levantado la mano. Kelly. Señor, eh, pues profe, yo también considero que sería la B porque al conectarse con el suelo queda completamente descargado y las fuerzas que se manejan en el balín 1 estarían dirigidas hacia afuera. Ok, vamos a mirar. Esto. Muy bien, la esta. Pero hagamos un análisis. Aquí hay personas que me mandan la B. Bueno, se cayó en una trampa y eso es bueno. Eso es bueno caer en las trampas en una preparación. Entonces, el nuevo esquema de fuerzas que mejor representa la fuerza entre los balines 1 y 2. Hablan de fuerzas. ¿Sí? Fórmula de fuerza.
Entonces, entre los balines, las fuerzas se dan entre los balines, fuerzas eléctricas. La fuerza entre los balines, la K carga 1 por carga 2 sobre D cuadrado, pero resulta que el cuerpo 2, ¿cómo quedó? ¿Con qué carga quedó el cuerpo 2 cuando está conectado a tierra? Pues cuando está conectado a tierra quedó con carga 0. Entonces esto queda convertido en 0, por lo tanto la fuerza me da 0. La fuerza eléctrica entre ellos es 0. ¿Sí? Si un cuerpo está cargado, si un cuerpo no está cargado, pues no hay fuerza eléctrica. Dijimos que las fuerzas eléctricas mínimo tienen que ser entre dos cuerpos cargados. ¿Sí? Entonces, en cambio, el campo eléctrico sí mínimo es 1. Entonces, ¿cuál es el nuevo diagrama de fuerzas? No me están preguntando por diagramas de campo ni nada de eso, sino de fuerzas. Pues las fuerzas son nulas. Aunque él esté cargado, la fuerza es nula entre las dos. Entonces, la respuesta es A. ¿Sí? Ya que no hay fuerza entre ellas. Entonces, ojo con ese concepto ahí, con la trampa que me colocaron. La trampa era clara. ¿Sí? Entonces, generalmente escogerían esta como así sucedió, pero no hay fuerza eléctrica entre los balines 1 y 2, ya que el balín 2 está totalmente descargado. Y para que haya fuerza eléctrica entre el balín 1 y 2, deben tener ambos el mismo, o ambos deben estar ¿qué? Cargados. Otra cosa es por la pregunta anterior. Aquí sí hay campo eléctrico. Alrededor de uno hay campo eléctrico. ¿Por qué? Porque uno sí está cargado, pero una cosa es el concepto de campo y otra cosa es el concepto de la fuerza entre los balines. Siguiente pregunta. Vamos a dar 3 minutos a esa pregunta.
Bien, vale, levante la mano el que nos quiera colaborar. Felipe, bueno, fue el único que levantó la mano, Felipe, entonces vamos, bueno, Kelly también, Laura, pero vamos a mirar, el primero que levantó la mano fue Felipe. Felipe, ¿cuál es la respuesta y por qué? Bueno, pues como vemos que al principio pues le ponen el cable a tierra, vemos que al principio las cargas eran las dos positivas. Entonces, como ponen el cable a tierra, pues entonces lo positivo pasa, se sale de la esfera 2, y en el momento que la quitan, eh, queda nada más carga negativa en la esfera 2, mientras que en la esfera 1 todavía queda carga positiva. Entonces, ¿cómo quieren hacer? La C. Bueno, ¿Se ven? gracias pues. Esto, Kelly, usted había levantado la mano. Denos una explicación de su respuesta, Kelly Cárdenas. Pues Libardo, yo diría que pues al desconectarlo del suelo recuperaría la misma carga, entonces yo considero que sería la A. Ok, vamos a mirar, gracias. Y por último, démosle la participación a Laura Alejandra Díaz. Laura, ¿para usted cuál es? Laura Díaz. Profe, yo creo que es ¿Cuál? la Laura. B. B. Bueno, vamos a mirar entonces. Me dan A, B, C. Nadie me dio la de bueno. Ojo con lo que hemos visto. Aquí se soltó el cable a tierra. Por lo tanto, sabemos que esta carga está positiva y esta está neutra. No se están tocando, pero tenemos aquí una inducción. Inducción no se necesita que se toquen. Entonces, ¿el inductor qué tipo de carga tiene? Positiva. Si el inductor tiene carga positiva y esta no está cargada, ¿qué significa? Que los electrones, que son los que se mueven acá, van a sentirse atraídos y se quieren venir para la esquina. Ojo que esto es inducción. Si los estos se vienen para la parte izquierda, pues esta zona derecha me la van a dejar positiva. El cuerpo todavía no está cargado, pero ¿qué es lo que hace el inductor? El inductor lo primero que hace es seleccionar cargas, hacer que los electrones se muevan. Entonces los electrones se mueven y miren la respuesta B, que es la respuesta a la pregunta. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 menos y aquí tenemos 6 más. ¿Eso qué significa? Que lo que ha hecho esta esfera inductora es simplemente separar los electrones, pero todavía el cuerpo no está cargado. El cuerpo no se carga. ¿Por qué? Porque es que solamente lo dejaron hasta acá. Por lo tanto, solamente hay separación de cargas. Y el cuerpo, todavía no está cargado. Todavía hay empate. Pero como la pregunta le dejaron hasta ahí, entonces la respuesta sería la B. Entonces, ojo con el principio de inducción, que no se necesita tener el contacto entre ellos. Bueno, hay que seguir repasando con el repaso. Yo envié ayer unos links de los videos, están en YouTube y esto también va a quedar grabado y lo colocamos en YouTube, pero durante un tiempo prudencial. No lo voy a mantener ahí todo el tiempo. Entonces, queridos jóvenes, mañana seguimos. Por hoy terminamos y que pasen buen día. Para algunos nos vemos más tarde. Hasta luego.